Podrías apuntar, pero no se ve. No, no se ve. Última sesión de este turno con Amparo Ruiz, que nos va a hablar de corrección cuántica, códigos estabilizadores. Adelante. Bien, pues en principio buenas tardes a todos. Continuando con la charla que acaba de dar Jorge, yo vengo a hablarles de corrección cuántica y en especial de una clase que se llama códigos estabilizadores. Para ir empezando de poco a más, déjenme contarles que lo que conocemos como la base canónica para el espacio de Hilbert C2 se conoce como la base computacional y está conformada por el estado 0 y el estado 1. El producto interno que estamos aquí trabajando es un producto que es lineal en la segunda componente y antilineal en la primera componente. Como lo verán a lo largo de la charla, se utiliza la notación bracket, en particular el ket. Y aquí el protagonista de la historia es el qubit, que es la unidad fundamental de información cuántica, y el estado en el que este qubit se encuentre es una combinación lineal de los dos estados 0 y 1, con amplitudes complejas alfa y beta que cumplen una condición de normalización, que es que la suma del cuadrado de sus módulos sea igual a 1. A ver, lo que motiva la charla es que me interesa enviar mediante algún canal cuántico, como lo que platicaba Jorge, un qubit a Emi, ¿no? Mi superamiga. Entonces, la pregunta es saber si Emi recibe el qubit que envié, y pues en caso de que no, ¿cómo va a recuperar el qubit original que yo le mandé? Una vez dicho esto, déjenme contarles que cuando pasa por un canal cuántico, mi estado puede sufrir algún tipo de errores, como es que se hayan intercambiado los básicos, que alguno haya tenido una alteración de signo o incluso una mezcla de ambos y que aparezca la unidad compleja. Estos tres ejemplos que pongo aquí son ejemplos de operadores lineales y como tal tienen su representación en la base computacional y pues son la matriz sigma X, sigma Z y sigma Y. Estas tres matrices de las que les quiero hablar se conocen como las matrices de Pauli. En general en la literatura es posible encontrarlas como la matriz X, Z y Y respectivamente. Ahora, como ustedes saben, cualquier operador lineal queda bien definido al saber cómo actúa en la base, en este caso en la base computacional. Y entonces, por ejemplo, ya pasó. La matriz X lo que hace es mandar al estado 0, al estado 1, al estado 1, al estado 0, y ese tipo de error se conoce como un error tipo bit flip. La matriz Z al estado 0 lo deja intacto y al estado 1 lo cambia al -1. Ese error es conocido como un phase flip, y en particular la matriz Y lo que hace es una mezcla de los anteriores, primero un error de tipo phase flip, después un bit flip, y después hace aparecer a los números complejos. Como lo estarán pensando, no son todos los errores a los que puede estar expuesto. Lo que sí que cualquier error es una combinación lineal de C2, un operador lineal de C2 a C2. Y aquí lo interesante es que una base para ese espacio son las matrices de Pauli junto con la identidad. Entonces, cualquier error puede ser tratado o estudiado si estudiamos las matrices de Pauli. Lo que acabo de contarles es para un sistema en el que yo tengo solamente un qubit, y entonces ahora voy a platicarles cómo se ve la generalización de estas cosas. Si yo tengo un sistema que tiene dos qubits independientes, ese sistema se estudia con la estructura de C2 tensorado dos veces, sabemos que es isomorfo hacia la 4, y la base que consideramos aquí son los 4 posibles tensores de dos factores de la base computacional. El estado 00 representa el tensor 00, el 01, el 01. Tenemos el estado 10 y el estado 11. Platicaba que el estado en el que se encuentra el qubit es una combinación lineal, y entonces para el caso de dos qubits independientes, el estado en el que se encuentra mi qubit sigue siendo una combinación lineal de esos 4 estados con sus amplitudes complejas y siguen cumpliendo la condición de normalización. Como es de esperarse, si trabajo en un sistema de n qubits independientes, entonces estoy en C2 tensorado n veces, y aquí la base se construye por los 2 a la n posibles tensores de n factores de la base computacional.
El estado genérico sigue siendo una combinación lineal, sigue teniendo sus amplitudes complejas y debe seguir cumpliendo la condición de normalización. Aquí, por ejemplo, entonces los errores a los que está expuesto, como lo platicaba con el caso de un solo qubit, son tensores de tamaño n con factores que varían en las matrices de Pauli y la matriz de la identidad. Para aclarar las ideas, por ejemplo, en un sistema de 4 qubits independientes, el error que comete un phase flip en el segundo y cuarto qubit y un bit flip en el tercer qubit es el error I tensor Z, tensor X, tensor Z, ¿vale? Como es de esperarse, en un sistema de n qubits independientes, pueden ustedes revisar un problema de conteo, hay un total de 4 a la n errores posibles, ¿vale? Una vez dicho eso, permítanme regresar a las matrices de Pauli. Lo que me interesa decirles de las matrices de Pauli es que estas matrices son autoadjuntas, son unitarias y cada una de ellas elevadas al cuadrado son la identidad. Me interesa también resaltar que sus valores propios son el 1 y menos 1, que eso va a dar pie a un tema del que les quiero hablar. También decirles que el determinante de cada una de ellas es menos 1 y la traza es 0. Y en particular también resaltar la propiedad de que el producto 2A2 de matrices de Pauli es anticonmutativo. Si hago el producto de X con X, pues claramente es la identidad, ¿no? Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Entonces, con esta información, les quiero presentar al grupo de Pauli que tiene a esos 4 a la n productos de los que hablábamos, acompañados cada uno de ellos por 4 fases, el más, el menos 1, el I y el menos I. Este es un grupo, no es abeliano, la operación es la composición, y me interesa resaltar que el orden de este grupo es 4 a la n más 1. Aquí todos los elementos se operan entrada a entrada con la composición, y por la propiedad 4 que acabo de mencionar, que las matrices de Pauli anticonmutan si son matrices distintas, entonces cualquier elemento del grupo de Pauli conmuta o anticonmuta. Ahora, para aclarar más las ideas, déjenme presentarles un ejemplo. Yo decía que la motivación era que yo iba a mandar un qubit a EMI. Y entonces, cuando hago ese envío y pasa por el canal cuántico, el estado pudo haberse alterado, lo que sí que se altera a un nuevo estado que sigue cumpliendo las condiciones de normalización. Ahora, por ejemplo, lo que sí necesito aclarar es que entre EMI y yo sabemos que la codificación que voy a hacer es que el estado 0 lo voy a cambiar por el estado 0, 0, 0 y el estado 1 por el estado 1, 1, 1. De este modo, entonces, cualquier estado de mi qubit se ve como alfa 0, 0, 0 más beta 1, 1, 1. Resalto que son operadores lineales y entonces lo que llegue a ocurrir en el primer qubit de aquí es exactamente lo mismo que le va a ocurrir al primer qubit de acá. Hay que resaltar esa parte y tenerla presente. Ahora, como pueden imaginar, EMI puede recibir alguno de estos 8 estados. Los primeros 3 estados que están acá son los posibles cuando solo se altere uno solo de los qubits. Insisto, lo que pase aquí tiene que pasar de este lado. Estos 3 cuando se cambien 2 de los qubits, el que está hasta allá solito, cuando se cambien los 3 qubits, y el octavo estado pues es el que llega correcto y llega intacto. Entonces, por ejemplo, si EMI recibe el estado alfa 001 más beta 110, ella podría intentar corregirlo y entonces, por facilidad, pensar que el que se dañó fue el tercer qubit y entonces corregirlo a un estado de este estilo y decodificarlo con la codificación que sabe que utilicé como el estado alfa 0 más beta 1. Pero, igual y por curiosidad, tiene la idea de que entonces tal vez se hayan cambiado los 2 primeros qubits. Si se cambiaron los 2 primeros qubits, lo corrige teniendo el estado alfa 11 más beta 000 y por la codificación que hice lo regresa al estado alfa 1 más beta 0. Entonces, después de esto, vamos a suponer que ella sabe que nuestro canal cuántico a lo más produce un solo error. Es decir, puede haber pasado el estado intacto o solamente uno de los qubits fue dañado.
Con estas condiciones que acabo de contarles, les voy a platicar de, por ejemplo, un código cuántico que se conoce como el de cambio de bit. Y entonces decíamos que a lo más ocurrió un solo cambio de bit. El código del que quiero platicarles, la forma en la que detecta y corrige errores es la siguiente. Cuando tiene un estado que es alfa B1, B2, B3, que ustedes saben que son el 0 o el 1, más beta D1, D2, D3, lo que va a revisar es la paridad de los qubits. Y entonces a ese estado phi le va a asignar un par ordenado. La asignación de este par ordenado es del siguiente modo. Si el primer qubit y el segundo qubit son iguales, la primera coordenada será un 1. Si el primer y segundo qubit son distintos, la primera coordenada es un -1. Insisto, lo que ocurra aquí se puede revisar sin problema en la parte que corresponde a beta. Después de haber comparado el primer y segundo qubit, puede comparar el primero y el tercero. Si son iguales, la segunda coordenada tiene un 1. Si son distintos, la segunda coordenada tiene un -1. Pueden ustedes ver que son las únicas 4 combinaciones. A ese par ordenado se le conoce como síndrome, el síndrome del estado. En el ejemplo que acabo de contarles, decíamos que EMI recibía el estado alfa 001 más beta 110. Como pueden ver, el síndrome que le corresponde a este estado, entonces sería el 1-1, porque los dos primeros qubits son iguales y el primero y el tercero son distintos. De este modo, si lo pensamos un poco, entonces EMI sabe que el error estuvo en el tercer qubit. ¿Vale? Entonces, si ya sabe que el error estuvo en el tercer qubit, lo único que tiene que hacer es intercambiar pues ese tercer qubit. Si era un 1, pasarlo a 0, si era un 0, pasarlo a 1. Entonces va a tener un estado como los que sé que tiene que tener, uno de estos o uno de aquellos, y entonces decodifica y recupera el mensaje original que yo envié. Ese es un ejemplo de un código cuántico y en particular me da pie a poder hablarles de la clase que me interesa platicar, que es la de códigos estabilizadores. La clase de códigos estabilizadores lo que necesita es un subgrupo abeliano del grupo de Pauli. Mencionaba hace rato que el grupo de Pauli no es un grupo conmutativo. Entonces voy a tomar un subgrupo que sea abeliano y a este subgrupo le vamos a asociar un código estabilizador H sub S que consiste de toda la intersección de los autoespacios asociados al valor propio 1 de cada uno de los elementos de S. Entre las propiedades que mencionaba, dije también que estos operadores tenían como valores propios al 1 y al -1. Entonces, lo que acabo de mencionar está bien definido. Y entonces, un estado está en el código estabilizador para mi subgrupo S, si, solo si, bajo la acción de todos los elementos de S, ese estado queda intacto. Ahora, cuando yo puedo escribir a ese subgrupo como lo generado por n-k tensores del grupo de Pauli, entonces el código estabilizador tiene dimensión 2 a la k. Quiero resaltar que los elementos que están aquí en S son productos de esos n-k tensores a potencias que varían entre el 0 y el 1. Pues dije que al cuadrado eran la identidad. Ahora veamos cómo es que trabaja este código. Tomemos un error arbitrario. Si ese error conmuta con todos los elementos de S, entonces esa cadena que está ahí es válida. Y aquí aparece el autovalor más, lo que me dice que después de que el error actúe en el estado, ese nuevo vector sigue perteneciendo al código. De este modo, el código no puede detectar que haya ocurrido un error. A diferencia de si ocupo el otro valor propio, que era el -1, y aquí voy a pensar que mi error no conmuta con al menos un elemento de S. Si no conmuta, entonces para ese elemento tengo esa cadena de igualdades. Y ese -1 lo que hace es sacar al estado que se produce después de que el error actúe, lo saca del espacio vectorial. De ese modo, el código detecta que ocurrió un error. ¿Cuál? No sé, pero al menos ya sabes que hubo algo. Entonces, de ese modo trabajan los códigos estabilizadores y, por ejemplo, para el código del que les platicaba hace rato, su grupo estabilizador es el grupo S y está generado por los errores Z, Z, I y Z, I, Z. Tal vez ya les llega la idea de por qué están las Z's en ese orden.
Los elementos de este grupo son esos 4 que están ahí, y a cada uno de esos elementos pertenece uno de los 4 síndromes de los que platicábamos diapositivas atrás. Para el ejemplo que yo mencionaba, si EMI tenía el estado alfa 001 más beta 110, el síndrome que le correspondía era 1-1. Y si miran el renglón del 1-1, esta tablita me dice que ese error conmuta con este, pero anticonmuta con el error Z y Z, y también con el error IZZ. Si lo pensamos, el Z y Z me está comparando el primer y tercer qubit, y el IZZ el segundo y el tercer qubit. Y eso me traduce nuevamente que el error estuvo en el tercer qubit. De ese modo trabajan los códigos estabilizadores. En general, cualquier código cuántico es un subespacio de C2 tensorado a la n, y está generado por una cantidad de 2 a la k vectores linealmente independientes que forman una base ortonormal para el código. Ahora, si fijo uno de los errores, que es alguno de los elementos del grupo de Pauli, puedo considerar el código que se genere con todas las imágenes de ese error después de actuar en cada uno de los básicos. Esto me da pie a las condiciones de Neal-Laflamme de 1997, que dice que la corrección de errores es posible si y solo si para cualesquiera 2 errores, el producto interior de los errores actuando en los básicos es una constante y está multiplicada por la función delta. De estas condiciones rescato 2 principales, que es que los códigos corregibles EA y EB deben asignar a 2 distintos básicos resultados ortogonales. Además, la siguiente condición es que esos 2 errores deben afectar de un mismo modo a un mismo básico. Entonces, la constante tiene que ser la misma independientemente de cuál es el básico en el que lo estoy haciendo actuar. Ahora, déjenme mostrarles un dibujito. Este dibujito son todos los errores posibles, que es todo el grupo de Pauli. Mencionaba que no es un grupo abeliano, de ahí estoy tomando un subgrupo que es abeliano, el subgrupo S, y pasa que todos los errores que se pierden para el código son todos esos errores que están ahí en ese charquito azul, que pues actúan exactamente como el código, como el estabilizador, más no pertenecen al estabilizador. Esto que les acabo de contar es parte del trabajo que estoy haciendo para la tesis de maestría, y entonces, por último, quiero platicarles que algunas de las cosas que nos interesan es seguir estudiando códigos cuánticos, obviamente, como lo son el código de inversión de fase, que es una variedad al código que acabo de mostrarles, solamente se hace un cambio de base. Después tengo, por ejemplo, el código de Shor, que mezcla los 2 códigos anteriores y corrige incluso un error, a lo más un error de cada uno de esos 2 tipos. Me interesa también saber si cuando yo tengo un código cuántico, tal vez existe algún grupo estabilizador que puedo asociar a ese grupo cuántico. Nos interesa saber cómo encontrar grupos estabilizadores. Hasta ahora tenemos la idea de que en una gráfica simple de ahí se puede desprender un subgrupo estabilizador. No hemos perfeccionado bien la técnica, pero hay una cosa ahí interesante. Y pues ya en general saber si la estructura del grupo de Pauli es tal vez la única que modele, o hay otra que modele este tipo de códigos. Esta es nuestra bibliografía. La primera es un artículo en el que nos estamos basando, el segundo es toda la parte cuántica, y el tercero ya es el de casos extremos y de necesidad. Y eso es lo que quiero platicarles. Bien, preguntas que tengan. ¿Sabes si el grupo de Paulito son cuando das un código, el grupo de Pauli es corregible? No todos los errores. Todos. No. ¿Hay condiciones ahí para saber? Hasta ahorita no tendría una completa de cuál es la... Para ver cuáles son. Sí, para encontrar cuáles sí y cuáles no. ¿Tienes alguna otra idea, además del método de las gráficas, para generar subgrupos abelianos del grupo de Pauli? Pues no sé, se me ha ocurrido, por ejemplo,
Es que, por ejemplo, en las gráficas lo que vimos es que esta relación que tienen los vértices de cuál es vecino de cuál garantiza la conmutatividad, entonces tal vez tendríamos que buscar alguna otra estructura que tenga una relación de ida y vuelta, y eso posiblemente nos dé la opción de construir un grupo estabilizador. Y otra, en una de las diapositivas mostraste que cualquier código cuántico tiene dimensión 2 a la K. ¿Eso cómo lo puedes justificar? Ahí. Esta que está aquí habla en general de cualquier código cuántico, no necesariamente de los códigos estabilizadores. Y existe una cosa que se llama qubit lógicos, y esos lógicos son los que dan la estructura de subespacio. Entonces, dependiendo de cuántos de estos lógicos haya, que en general, bueno, es que aquí, por ejemplo, en este de estabilizador de bit, este de inversión de 3 bit, tiene entre sus parámetros un numerito que es un 3, y ese numerito que es un 3 me dice que ocupo 3 qubits para hacer todo el juego, que son estos 3 que están aquí. Aparte tiene un parámetro que es un 1, que me dice que solo estoy enviando un qubit, y entonces eso de que yo mande un solo qubit me da pie a que entonces voy a tener 2 a la K, que mi K aquí es un 1, y esa es la cantidad de vectores lógicos que ocupo. En este, por ejemplo, estoy enviando un qubit, entonces solo tengo 2 básicos para hacer las cosas. De ahí sale el 2 a la K que tenía en mi otra diapositiva, de la cantidad de qubits lógicos que vas a enviar. Gracias. Gracias. Y aprovechando, cuando hablaste de los generadores del estabilizador, escribiste span. Sí. Aquí. Ahí. Okay. Entonces el S es un grupo abeliano. Y a ver, ¿eso significa que lo estás generando linealmente? O sea, como combinaciones lineales. Como combinaciones lineales, no, más bien son productos. Cada uno de estos MIs es un tensor como los que platicaba, de tamaño n, y entonces entre ellos se hace el producto. Y entonces el producto es entrada-entrada en cada uno de los tensores. Ese producto es el que intento resaltar aquí. Ok, no entonces, es una combinación lineal. Entonces aquí span lo que significa es generar vía la composición, ¿verdad? Ok. Sí. Bien, agradecemos nuevamente a Amparo por su charla. Y bueno, tenemos prácticamente 2 horas.